Para, por favor, que no vengas, que pare ese dicho. Buenas noches y bienvenidos a League of Ciencia, el programa que no se ha hecho nunca porque este es el primer capítulo, pero que se supone que lo que hacemos es pues ponernos a mirar el LOL y ponerme a explicar la ciencia, pero con cosas que parecen de videojuegos, y así no pierdo vuestra atención. Hoy hablaremos de Lux, la Lady of Luminosity, la dama de Ciudad Lumino para los que no sepan inglés. Lux es un personaje que nace en Demacia como parte de un linaje de guardia de la corona, pero con la habilidad personal de manipular y generar luz a voluntad, pero lo que es más importante, que dispone de un abundante repertorio de trajecitos. Lo cierto es que empiezo por este campeón fundamentalmente por su Q, que siempre me ha llamado la atención, así que vamos a echar un vistazo a todas sus habilidades, pero esa es la que más intención tengo de explicar. Así que en primer lugar, para enseñarosla, tengo que aceptar una. Dame un momento. A ver. Venga, por favor. Ahí estamos. Hechizo luminoso. Lux libera una esfera de luz en una línea que hace daño y deja bloqueado en el sitio a los enemigos que alcanza. Es curioso que una barrera de luz haga que un enemigo no pueda andar. Quiero decir, sería tan fácil como dar un paso y atravesarla. No es como si la luz pudiera mantener quieto un objeto sólido, ¿no? Pues de hecho sí que puede. Así es como funciona. Pongamos como ejemplo una partícula sólida esférica cualquiera que se mueve aleatoriamente. Cuando un rayo de luz lo atraviesa por el centro no sucede nada, pero si la partícula está ligeramente desviada, como la luz no va a la misma velocidad dentro que fuera, se refracta, cambiando su momento lineal. Por la ley de conservación de momento, se le aplica una fuerza a la partícula igual y en dirección contraria, lo que hace que la partícula se desplace hacia el centro del rayo de luz. Poniendo otro rayo de luz por la dirección contraria para evitar el desplazamiento horizontal, podemos retener la partícula en una posición utilizando solo luz, en lo que se conoce como pinza óptica. Esta técnica se ha utilizado para muchas aplicaciones, como medir las fuerzas que mantienen unidas dos hebras de ADN o la fuerza con la que se desplaza una proteína por el citoesqueleto, utilizando pinzas ópticas para mover o mantener quietas nanopartículas o incluso átomos o moléculas individuales. Para vuestro disfrute, he conseguido encontrar el que podría ser el vídeo con peor calidad de todo internet, pero en el que se aprecia perfectamente cómo una pequeña micropartícula de estireno de 15 micrómetros se mueve hacia el centro de un láser al enfocarlo sobre la partícula, lo que permite mover la voluntad por el líquido. Así que sí, la luz puede controlar objetos sólidos, cuando está lo suficientemente enfocada y tiene la suficiente intensidad. Entendemos que Lux, como la controla muy bien, pues lo hace de cabeza. Anda, pero si me la puedo cosechar. ¡Toma! A continuación tenemos las demás habilidades, que son un poco decepcionantes a nivel científico para mi gusto. En primer lugar, la W, barrera prismática, también me llamó mucho la atención por cómo lanzaba luz que gira y luego vuelve como un boomerang, fenómeno que podría ser posible con ciertos campos electromagnéticos y a lo mejor algo de polarización de la luz, y empecé a darle vueltas, hasta que leí la descripción de habilidad. Lux lanza su varita, que vuelve a ella. No es luz con poderes, es una varita mágica que brilla y va y viene. Eso es muchísimo más aburrido. Y la E, singularidad brillante, envía una anomalía de luz retorcida que también es curiosa, porque puede explotar haciendo daño o mantenerse, ralentizando a los enemigos. Esto podría tener una explicación científica muy compleja, pero normalmente la solución más sencilla suele ser la que más sentido tenga. No tengo secretos oscuros, los míos son claros. Debido a que otorga visión de la zona y que la ralentización sigue presente incluso después de explotar, todo parece indicar que se trata de una bomba de luz capaz de cegar parcialmente a los enemigos, que por eso se mueven lento y están más vulnerables. Sin embargo, 0,25 segundos es muy poco para que las pupilas vuelvan a dilatarse, por lo que se necesita un pequeño bufo a Lux si queremos que tenga sentido científico. Por último, su R, chispa final. Está científicamente demostrado que un láser mortal de la mega muerte te puede mega matar sin edad. Ningún problema al respecto. Además, revela la zona, pues es un rayo de luz y la luz permite ver. Es otro dato científico. Ahora, Hiro, si ya la habéis cosechado. La forma en que la luz puede producir quemaduras consiste en que al absorberse en los materiales, sus átomos entran en estado de excitación superior, que luego vuelven a su estado natural liberando en forma de calor esa energía, por lo que aumenta la temperatura, haciendo que el enemigo muera, arde y muera. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Podéis ponerme en los comentarios qué otro campeón queréis entender científicamente. Buenas noches y... cosechado.